Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 36:13. Estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Hoy cerramos Números, sí, llegamos al final, hemos estado caminando semanas en este libro, capítulo por capítulo. ¡Qué emoción! Vimos el primer censo en el Sinaí, las quejas en el desierto, la rebelión de los espías, la sentencia de 40 años, Coré tragado por la tierra, Moisés golpeando la roca 2 veces, la serpiente, ese precioso pasaje, levantada en el desierto, los oráculos de Balaam, el desastre de Baal Peor, el segundo censo, la herencia de las hijas de Zelofehad, el cordero de cada mañana y de cada tarde, la guerra con Madián, las ciudades de refugio. 36 capítulos, 40 años, 2 generaciones. Y aquí, en este último versículo, el libro se detiene en un lugar muy preciso, junto al Jordán, frente a Jericó. No al otro lado, frente. Así que vamos a mirar esta última imagen, porque dice muchísimo. Vamos a entender el pasaje. El capítulo retoma el caso de las hijas de Zelofehad, que ya habíamos visto en el capítulo 27, si os recuerdan. Allá ellas habían pedido heredar la porción de su padre, que murió sin hijos varones, y Dios le dio la razón. Pero ahora aparecen los jefes del clan de Galaad con un problema técnico. Si estas hijas se casan con hombres de otras tribus, su heredad pasará a las tribus de sus esposos y se romperá el principio de que cada tribu mantiene su porción de la tierra. Así que Moisés le haya sentido a eso y dice, vamos a consultar al Señor, y recibe la respuesta. Y la solución es muy elegante. Las hijas deben casarse dentro de su propia tribu y ellas obedecen. Caso cerrado. Punto. Entonces, sin más, el libro termina en el versículo 13 con un cierre, podríamos decir administrativo, casi abrupto, seco. Estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Punto final. El pueblo está acampando, mirando hacia otro lado. Moisés no cruzará el río y el libro tampoco. Lo que viene es Deuteronomio, lo empezamos mañana, si Dios permite. Los últimos discursos del anciano líder. Pero Números como tal termina aquí, a las puertas, sin entrar. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Dios cierra lo que empieza hasta en los detalles más pequeños. Mira la ironía del cierre. El libro abrió con un censo masivo de 600,000 hombres de guerra organizados por tribus, listos para conquistar el mundo. Y cierra con 5 mujeres preguntándose si su herencia se va a perder cuando se casen. De los ejércitos a una familia pequeña. ¿Por qué Dios escoge esto para cerrar? Bueno, porque al Dios de la Biblia le importan los detalles que nosotros consideraríamos demasiado chicos para Él. Así que si te has sentido pequeño, sin nombre, sin lugar, en el plan grande de Dios, mira cómo cierra Números. En 5 hermanas y un asunto de herencia. Lo que el mundo descarta por insignificante, Dios lo escoge para poner el punto final. Verdad número 2. El número deja al pueblo entero a las puertas, no adentro. Esa última frase geográfica es teología también. En las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, 40 años después del Sinaí, después de tanta espera, tanto desierto, tanta muerte, el libro entero se cierra con el pueblo todavía afuera. La promesa al alcance de la vista, pero todavía al otro lado del río. Y esa es justamente nuestra situación hoy. Los que somos de Cristo ya fuimos redimidos, ya salimos de Egipto, pero todavía no hemos cruzado el último Jordán. Somos un pueblo peregrino, ya rescatado, pero todavía en marcha. Números nos enseña a vivir el todavía no, sin desesperar y sin acomodarnos. Pueblo en las llanuras, mirando al río. Y verdad número 3, lo que Números deja pendiente, Cristo lo cumple. Hay una geografía del Evangelio escondida en este último versículo.
Jericó será la primera ciudad que Israel conquistará en el siguiente libro bajo el liderazgo de Josué. Y siglos después, muy cerca de Jericó, en ese mismo Jordán, otro Josué se metió al agua antes de empezar su ministerio, porque Josué y Jesús son el mismo nombre en hebreo, ya lo hemos dicho antes. El primero cruzó el Jordán al frente del pueblo para conquistar una tierra, pero el segundo se metió al Jordán para abrir el camino hacia un descanso eterno. Números termina en un suspenso a propósito porque apunta hacia el cumplimiento que llega en otra parte. Lo que Moisés no pudo, lo que Josué solo alcanzó en una figura, Cristo lo llevó hasta el final. Así que reflexionemos en esto. Números termina donde nosotros vivimos hoy, a las puertas de la promesa, mirando el río de Dios, confiando en que el mismo Señor que nos sacó nos hará entrar. Y la prueba de que entramos no descansa en nuestra fuerza ni en nuestra fidelidad. Descansa en el Josué mayor, que ya cruzó el Jordán por nosotros. El pueblo de la primera generación cayó en el desierto, pero el pueblo de la segunda generación entró por la fe y la obediencia. Sin embargo, ninguno cruzó perfectamente. Solo uno cruzó perfectamente. Y por eso todos los que confiamos en Él tenemos asegurado el otro lado del río. Padre nuestro, gracias por este libro de Números. Gracias porque nos enseñaste paso a paso que tu fidelidad es más grande que nuestra rebeldía y que tus promesas no se hunden con nuestras caídas. Gracias porque te ocupaste lo mismo de los ejércitos que de las 5 hermanas, porque para ti ninguna vida es demasiado pequeña. Y gracias sobre todo porque cuando el libro se cerró frente a Jericó, tú tenías ya pensado al Josué mayor que cruzaría el río definitivo por nosotros. Haznos un pueblo peregrino con fe, que vive en el ya, pero todavía no, con paz, mirando hacia el otro lado con la certeza de que tú nos esperas allá. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Lecturas del plan para hoy, Números 36, Salmo 80, Isaías 28 y 2 de Juan. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.